De nuestra invitada de esta noche se llegó a decir que era capaz de poner erotismo al cara al sol. Yo tengo, sin embargo, una anécdota de esas que me dejo en lo más profundo de mi corazón, y es la vez que yo la oí recitar por primera vez el If de Kipling, el Sí de Kipling, que es una de mis poesías preferidas. Iba yo viendo cómo iba recitando el If de Kipling y se me iba formando un nudo en la garganta que empezó siendo del tamaño de una nuez y acabó siendo del tamaño de una naranja. Y en un momento determinado, cuando llegó al final del If y dijo aquello de serás hombre, hijo mío, empezó a entonar El sueño imposible y yo rompí a llorar. Y la verdad es que aquello me emocionó. Es uno de esos recuerdos artísticos que a uno no se le olvidan nunca. Y, por supuesto, la persona de la que estoy hablando es Nati Mistral. Muy buenas noches, Nati. Gracias, buenas noches. Bueno, no, gracias a ti, porque fíjate que me he vuelto a emocionar mientras lo estaba contando. Qué divino. No se me olvidará, no he oído a nadie recitar el Sí de Kipling como tú lo recitabas. Me parece que es una traducción de Jacinto Miquel Arena. Efectivamente, es la traducción. Y la tenía de José Antonio Primo de Rivera debajo del cristal de su despacho. Efectivamente. Esa es la versión más maravillosa que yo conozco. Porque hay otras versiones que cuentan y dicen y eso, pero aquella es absolutamente perfecta. Es bellísima. Tengo que decirte que yo la tengo colgada en la entrada de mi casa. Claro, yo también. Y me gusta mucho. Y bueno, ya cuando entrabas en el sueño imposible, ya aquello, es que yo también, ahí ya rompía. Esa es una traducción de López Rubio, maravillosa, porque El sueño imposible, o sea, El hombre de la Mancha, cuando se estrenó aquí en Madrid, que no tuvo mucho éxito, porque Madrid entonces no estaba, España no estaba para el musical. Sobre todo es el musical ese americano y sobre todo el musical pensante. Le gustaba pues eso, maravillosa Celia Gámez, nosotras que somos, venimos y vamos. Eso les encantaba. Pero claro, cuando tenían que pensar y salía Cervantes y salía diciendo yo que siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Pues aquellos decían, y a mí este que me cuenta, ¿comprendes? Entonces no tuvo mucho éxito. Porque pensaban que tomar la vida en serio es una tontería. Exacto. Seguramente. Entonces estaba además con Luisa Gibela, que era maravilloso. Ella hizo un Quijote maravilloso. Yo lo he hecho en 3 versiones. Lo he hecho en Madrid, bueno, en España, lo he hecho en México y en Argentina, con distintos Quijotes. Y yo maravillosos. oí la grabación de esa Gibela y era muy hermosa. Muy hermosa, muy hermosa. Es que tenía una voz preciosa. Cuando cantaba Dulcinea, Dulcinea, era preciosa. Era muy bonita. Oye, por cierto, tu apellido no es Mistral. ¿De dónde viene eso de Mistral? Es Macho. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, porque en la época en que yo me llamaba Macho, yo he sufrido mucho con el apellido. Yo le decía a mi papá, papá, ¿por qué no me cambias el apellido? Y decía mi papá, pero hija, ¿qué quieres que haga? Porque a mí en la escuela me tiraban de las trenzas y me decían, arre macho. Y siempre me han gastado muchas bromas la gente con el macho. Macho Gracia. La vela macho, y salía yo, servidora, mi mona, un pitorreo. Y entonces cuando yo empecé a salir al Mundanal Ruido, que gané un premio en Radio Madrid, Hoy la Ser, entonces me llamaban Natividad Macho. Y cuando empezamos a hacer el disco y todo eso, León Quintero y Quiroga le dijo a mi mamá, ¿por qué no se llama Nati Sevilla? Cada uno barriendo para su lado, ¿no? Lógicamente, sí. Y mi mamá dijo, no, porque es Nati, pues que se llame Nati Madrid. No nos gusta. Y coincidió con el premio Nobel de Gabriela Mistral, que tampoco se llamaba ni Gabriela ni Mistral. Se llamaba Lucila Godoy. Y de ahí viene Nati Mistral. Y de ahí viene Nati Mistral. ¿Y cuándo empiezas tú en el mundo del espectáculo? Bueno, yo empiezo a los 14 años estudiando música, declamación y canto. O sea, que tú ibas ya en esa dirección, ya ibas encaminada. Yo lo de mamá quiero ser artista me salía de verdad, desde pequeñita, ¿no? Siempre recitaba desde que tenía, pues no sé, 4 años o algo así. Por entre unas matas seguidas de perros, no diré corría, volaba un conejo, no sabía nada de lo que decía. Cuando al final, cuando dice, de su madriguera salió un compañero y le dijo, tente amigo, ¿qué es esto? ¿Qué ha de ser? Hacía yo así. ¿Qué ha de ser? Responde. Sin aliento llego. 2 pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, replica el otro. Por allí los veo, pero no son galgos. Pues ¿qué son? Podencos. ¿Qué podencos dices? Sí, como mi abuelo. Galgos y muy galgos. Muy bien visto los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo que podencos. En esta disputa llegaron los perros, pillan descuidados a mis
2 conejos. Y ahora, los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo. Yo no entendía nada de lo que quería decir eso. Los que por cuestiones... Y lo recuerdas todavía. Oh, es claro, que lo que se aprende en la infancia... Es que eso no se olvida nunca. No se olvida. Además era claro, mi batalla. Venían la familia en Navidades, o no en Navidades, decía, Natita, que me llamaban Natita, que me sentaba fatal. Natita, hija, Ana, de los conejos. Y yo, por entre unas mazas. Bueno, y entonces tú ibas encaminada por ahí, ¿y cuándo apareces por primera vez ante el público, entonces, sin ser los familiares que iban en Navidad por casa? Yo estaba estudiando en el conservatorio, y cuando iba por la Gran Vía, pasaba por el número 32, que era donde estaba Radio Madrid. Y había un concurso para cantar un fado portugués que le pertenecía a una película que se llamó Roupa Branca, los mexicanos eran los que la distribuían, pero una cosa hecha en Portugal. Y yo me presenté, sin decir nada a mi madre, ni a mi padre, ni nada, tenía 14 años. Y entonces, y además los 14 años de entonces, sí, con entrecejo, las medias por debajo de las rodillas, en fin, un desastre. Y entonces, un uniforme, todo eso. Pero yo me presenté y dije, bueno, vengo aquí a cantar. Como ya estudiaba canto y estudiaba música y todo eso, y lo gané el premio, que entonces era el padre de José Manuel Mendo, era el de Carlos Mendo. José Manuel Mendo era el papá, estaba Aznar, el padre de Aznar era el presidente, el director de Radio Madrid en aquella época. Julita Calleja, Carlos Calderón, todos estos, Pototo y Boliche, en fin, toda aquella gente maravillosa. Y entonces ya me quedé allí en la radio, me utilizaban a veces, pues si había que cantar alguna cosa, ¿no? Sautier Casaseca, hoy Nati, que hay que cantar... Mía, los seriales de Guillermo Sautier Claro, Casaseca. Fíjate, es que te estoy hablando del año 40 y 41 y 42. Sí, sí. Entonces, como yo ya había ganado el premio y ya estaba en la radio, que me empleaban de vez en cuando para cosas, pues ya mi papá perdió el miedo y se decidió a aceptar que iba a ser actriz y que iba a ser artista. ¿Y cómo pasas y entonces de la radio mi padre me trabajaba en era lo que es hoy Blanek, el modelista de los zapatos. Sí. Pues eso era mi papá. Y estaba en Saiz de Aja, en la calle del Príncipe, en el 18, frente al Teatro Español. Y como vino un señor a hacerse unos zapatos allí a casa de mi papá, le dijo, tengo una hija que ha ganado un premio en Radio Madrid y quiere ser artista, pero no sé dónde ponerla y no sé qué hacer porque no la quiero meter ni en revista ni en nada de estas cosas. Y dijo, mándamela al Español. Y empecé en el Teatro Español con Cayetano Luca de Tena. ¿Haciendo qué? Pues maldita, vivan los tiranos, mueran los tiranos, en Fuenteovejuna y en todo esto. Pero maravilloso, con Mercedes Prendes... Claro. Con Porfiria Sanchís, esos fueron mis ancestros, mis primeros pasos, que solo se lo he agradecido muchísimo, porque claro, hacíamos la conjuración de Fiesco, hacíamos Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, claro. ¿Cómo estaba el teatro entonces? No, claro, con Burman, que era el que hacía me acuerdo que hacíamos Fuenteovejuna, maravilloso. Dejadme entrar, y yo estaba siempre entre cajas oyendo a las demás. Las demás se iban a jugar a los camerinos, pero yo siempre allí puesta. Oye, ¿y cómo decides tú entrar? Estábamos hablando antes del Hombre de la Mancha. ¿Cómo decides tú en un momento determinado introducir el musical en España? Porque es verdad que existía la revista, existía la zarzuela, bueno, resulta pero que, de alguna forma ese musical entra porque contigo. Resulta que yo salto del Teatro Español, salto a hacer cine con Enrique Herreros, que entonces era el dibujante de La Codorniz. Sí. Maravilloso, que es el que me dijo, Nati, a ciertas edades hay que perder la cabeza por algo, por coleccionar sellos, por montar a caballo, y ya a mí me ha dado por la política. Y entonces yo os oigo continuamente y hablo con vosotros y hablo con la televisión y digo cosas, ¿comprendes? Y ahora estoy con Ángel del Río en los jueves y le largo cosas, ¿comprendes? Porque ¿para qué? ¿Para qué se lo va a callar uno? Además, de verdad. Claro. Oye, ¿cómo empieza El Hombre de la Mancha? ¿Cómo es tu aventura con El Hombre de la Mancha y con el musical? El Hombre de la Mancha, entonces es que yo hice después cine. Y después salté del cine a hacer comedia musical, porque Luis Escobar... verás, de ahí me marché a Alemania, porque conocí a los vieneses, Arthur Kaps y Franz Johann. Estuve 5 años en Alemania y me contrataron. Me vieron en un espectáculo que se hizo para los niños del Pardo, donde estaban las nietas del Pardo, estas tan famosas de ahora. De ahora, sí. Y entonces me vio allí Kaps y me dijo, ¿a usted no le interesa venirse, que voy a estrenar un teatro en Hamburgo que se va a llamar Operettenhaus? ¿Y no le interesa a usted venir?
Figúrate tú, si tenía yo 17 o 18 años, dije, ¿cómo que no? Ahora mismo. Y nos fuimos a estrenar el Operettenhaus en Hamburgo. Y entonces ya empecé a cantar. Ahí ya no hacía de maldita ni de nada, sino a cantar. Y tú Ya había estuviste hecho con cine. Franz Johann y con Arthur Capps. Claro, Esas son estuve imágenes de mi infancia. 5 años Franz con Johann, ellos. lo recuerdo, bueno, recuerdo a Franz Johann con Gustavo Re en Con televisión. Gustavo Re, ¿qué tal, señor Puchadas? ¿Qué tal, señor Castel? Exactamente, Bueno, exactamente. pues entonces hicimos, como no había teatros en Alemania, porque yo me la he encontrado en el suelo absolutamente, entonces se hizo él una paz con un circo que se llamaba Belly, con 2 L's. Belly, que era circo de tigres, que es fantástico, los circos de tigres. Sí. No son como los leones, son bastante menos dóciles y son tremendos. Y entonces unimos la revista, se llamaba Alles für Herz, todo por el corazón, Sí. y los tigres, vamos, y el circo. Y recorrimos toda Alemania. Estuvimos en Worms, donde había nacido Lutero. Sí. Fíjate todas las cosas que yo sé, sí, claro. sí. Toda Alemania. Eso en una Alemania que supongo que sería la Alemania de la posguerra, que sería poco Pues la más que un Alemania de los desierto, años ¿no? 50. Qué bárbara. Yo ya había hecho cine aquí, había hecho María Fernanda la Jerezana, había hecho Currito de la Cruz, había hecho Orimar Filo, 2 o 3 cosas. Pero como no tenía pinta yo de... Primero no soy andaluza, cosa que entonces era lo que gustaba, porque era Juanita Reina, Paquita Rico, todo esto. Y luego, actriz dramática no interesaba nada, te había que ser guapa y nada más que eso. Pues yo me desilusioné y me marché con los vieneses. Y cuando tú regresas de Alemania, ¿qué haces aquí en España? Entonces me llama Luis Escobar para hacer Te espero en Eslava, que era la historia del teatro eslava, con Tony Leblanc, Raquel Rodrigo y Pastora Imperio. Y ahí entonces debuté, fantástico, fue un éxito tremendo. Cantábamos, bueno, como no nos dejaba la censura hacer La corte de Faraón, Claro. pues hacíamos cada cosa que era tremenda para disfrazarlo. Luego yo estrené La Bella de Texas, que era La corte de Faraón, pero puesto en Texas. Y entonces Está muy bien, esto sí, no lo y en sabía. vez de decir, ahí va, ay Babilonio que marea, ahí va, ahí vámonos pronto a Judea. Cuando yo lo estrené con Luis Escobar decía, ahí va, ahí vámonos, ahí va, ahí vámonos a donde sea, que la gente se reía, que se mataba, porque no nos dejaban decir Judea. Y Por si alguien lo interpretaba mal. Sí, claro. no, y cuando ya la estrené yo, entonces me dijeron en Información y Turismo, Robles Piquer y otras gentes, que no me dejaban poner la tal corte de Faraón como era en Egipto, porque no queríamos ofender a los egipcios. Y entonces, sí, cada cosa. Y entonces decíamos, lo pusimos en California, un poco para reírnos, ¿no? Porque la versión la hizo Luis Escobar. Y entonces yo decía, ay California, qué marea, ay vámonos a donde sea. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Tuvisteis muchos problemas con la censura? ¿Teníais problemas en el teatro? Sí, había muchos problemas, porque era una censura tonta. Era una censura tonta. Bueno, no te cuento, yo hacía cosas con Enrique Herreros, que te digo que era mi primer director, cómo le censuraban La Codorniz cada 2 por 3. Sí. A mí, por ejemplo, se me cayó un tirante, estaba haciendo Fortunata y Jacinta en el Lara, de Benito Pérez Galdós, y en un momento dado, pues se me cayó un tirante, porque soy muy estrechita de hombros, muy española, muy tetona, pero muy estrechita de hombros. Y entonces se me cayó un tirante y me pusieron una multa de 10.000 pesetas y con cuidado que no se me volviera a caer porque me cerraban el teatro. ¿Estamos hablando de qué año? Pues ese fue ya el año, ya me había casado el año 59, debía ser el 62 o 63. Era mucho dinero, 10.000 pesetas en el 62, 63. No, era nada, porque no tenía importancia, era la culpa, ¿comprendes? ¿Y yo qué iba a hacer? ¿Cómo puedes sujetar un tirante a una carne si que no puedes ponerle un pincho? Y entonces me dije, y mucho cuidado que se vuelva a caer otra vez ese tirante. Oye, Nati, ¿tú por qué has tenido siempre esa relación tan especial con Argentina? Bueno, porque pasó eso. Entonces resulta que yo, bueno, ya cuando hice todas estas cosas del Hombre de la Mancha y todo eso, entonces me contrataron de Argentina. Yo estaba trabajando un día en Florida Park y vino Agustín Lara, de México, que venía a cobrar todo lo que los años no había podido venir a cobrar a la sociedad de autores. Y entró Agustín Lara. El chicote, un agasajo postinero. Y entonces me dijo, señora Mistral, yo quiero ser su pianista.
Y a mí me dejó muerta, Claro. porque que Agustín Lara quisiera ser mi pianista, vamos, no habíamos llegado a tanto, ¿no? Nunca se vio Don Quijote de Damas tan bien servido. Sí. Y entonces le dije, por Dios, maestro, no me diga esto y tal. Pero había también un señor argentino, Carlos Petit, y me dijo, ¿quiere usted venir a Buenos Aires, al Teatro Nacional? Yo creí que el Teatro Nacional era el Teatro Nacional. No, es que se llama el Nacional, pero era un teatro de revista, pero de revista genial, genial. Con chicas medio desnudas, bueno, todo lo que aquí no Ahí se podía ver. Podía caer el tirante a las chicas. Sí, bueno, era pero maravilloso. Y yo hacía como si fuera, como en París, ¿sabes? El Folies Bergère, que siempre Sí. tiene una vedette que cierra el espectáculo. Pues yo lo cerraba. Y allí me dijeron una vez, Nati, no te mueras nunca. Y luego Napoleón Cabrera en La Nación me puso, si Nati Mistral no existiera, habría que inventarla. Porque los argentinos son maravillosos. Está muy bien. Oye, Nati, ¿tú con qué te has sentido más a gusto? ¿Interpretando en teatro, cantando, recitando, que eres una rápsoda Sí, verdaderamente me encanta. extraordinaria? ¿Con qué te has sentido tú más a gusto? Yo me siento a gusto con todo. Con lo que más me gusta hacer es no hacer nada. Porque en eso, como vengo de judíos y de moros, ahí me queda. Eso es lo más divino, ¿no? Tenderse. Y no hacer nada. Claro. Y además, y me queda siempre la frase de Calderón, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Yo digo, tiene toda la razón. Pero ¿por qué atesoramos cosas y por qué nos llevamos estos disgustos? ¿Para qué? Entonces, soy muy fatalista en esto, ¿no? Y ahora digo un verso que me encanta porque le viene muy bien a mi vida, de Amado Nervo, que dice, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si obtuve la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hieles o mieles hermosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto que a mi lozanía de llegar el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Fueron largas y tristes las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Bueno, tú esto me lo dices para que yo ahora me emocione y ya llego a trompicones al final de la entrevista porque me conoces y sabes que estas cosas me sobrecogen. A mí me dijo un obispo un día en Buenos Aires que me daban un Santa Clara de Asís y me dijo el obispo que me lo entregaba, perdone señora, porque estamos tan lejos usted y yo que no nos conocemos bien, y le dije, no lo crea eminencia, no hay nada más cerca de Dios que el arte. Es verdad. Seguramente es cierto. Porque sí. yo contestaciones tengo divinas. No me cabe ninguna duda. ¿Cuál es el último papel que tú has hecho en teatro? El último que he hecho ha sido una obra que era una obra de teatro y luego la hicieron en cine, que la hizo Bette Davis y Jean Grandfort, que se llamaba ¿Qué fue de Baby Jane? ¿Qué fue de Baby Y Jane? aquí Yo se me quedé llamaba, con ganas de verla. Me aquí quedé se sin llamó poder Tras verla. las huellas de Bette Davis. Eso es lo último que he hecho. Yo hacía de Bette Davis. Es la última cosa que he hecho. Pero he hecho La Celestina, de Fernando de Extraordinaria Rojas. Celestina, sí, sí. Exacto, que el otro día a Yanta Marilli le escribí una carta diciéndola, porque ella comentó de Romeo y Julieta cosas maravillosas, y le dije, pues la mayoría de todas las cosas que se dicen en el jardín o en el patio o en la huerta de Melibea están copiadas de La Celestina de Fernando de Rojas. Es verdad. Digo, y no lo digo yo, porque ojalá que yo pudiera. Lo dice don Marcelino Menéndez y Pelayo en un estudio que hace sobre las dos obras. Es cierto. Hay una influencia muy fuerte de la Celestina Sí. en toda esa literatura amatoria que ya es Sí. posterior en muchas décadas. ¿Qué te queda por hacer, Nati? Morirme, que yo estoy Por Dios. estoy preparándome, César. Sí, pues se me está muriendo gente porque, claro, yo pienso que yo pasado mañana cumplo 81 años. Bueno, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Por lo menos he llegado hasta aquí. No, está muy bien llegar Pero ya hasta estoy ahí. en la Sobre edad- todo llegar como tú has llegado, ¿eh? Claro, estoy en la edad en que se dice, ¿sabes que ayer murió fulanito? Ayer se me murió un amigo mío íntimo, mi hermano ha muerto el 4 de noviembre, o sea que ya estoy perdiendo las cosas. Y yo digo, cuidado, vamos a irnos preparando a bien morir. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir.
Qué bella poesía. Qué bella poesía. Allá van los señoríos de derechos así acabar y consumir, allá los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es cierto lo que decía Jorge Manrique. Nati, yo me pasaría horas escuchándote, sabes que me gustas gracias. muchísimo, me pareces una rapsoda inmejorable. Y lo que voy a hacer es darte un regalo esta noche, porque sabes que la gente que tiene la gentileza de venir aquí, yo suelo regalarle uno de mis libros. Yo te voy a regalar Regreso a Camino del Sur, que además lleva que te oigo también, un CD te lo con oigo canciones, precioso. y Precioso. algunas son canciones muy hermosas, por cierto, algunas de las canciones de gospel yo creo que acercan a Dios, y tengo que decirte que yo espero que tardes muchísimo. O sea, me parece muy bien que te prepares a bien morir y todo esto, pero yo espero que Dios te conserve muchos años cerca de nosotros. Gracias. Y que nos sigas verdaderamente, a mí desde luego emocionándome profundamente y llenándome el corazón, como esa primera vez que te oí recitar el libro. ¿Sabes qué está pasando? Voy a trabajar bastante a Miami con los cubanos y voy mucho a la Argentina, porque allí no les importa la edad. Los artistas no tienen edad. Los artistas no tienen edad. No, aquí sí. Aquí en el momento en que ya tienes una edad para allá, yo sé de un político muy famoso madrileño, bueno, sevillano, pero recriado en Madrid, que dijo de unas artistas amigas mías de mi edad, estas no se resignan a ser viejas. No, la gente no, los artistas no envejecen. Sí, Miguel pero Ángel aquí en España sí. Es un grave error. Miguel Aquí en Ángel España sí. empezó a escribir sonetos con 80 años. Y Goethe. Y Goethe, es cierto. Muchísimas Las desventuras del joven Werther. Muchísimas gracias, Nati, hasta siempre. Querido, muchas gracias. Y mira, viene a tu colección porque yo tengo muchos discos comprados tuyos. Maravilloso. Y te estoy oyendo ahora lo de la Segunda República. El botón rojo que apretó Indalecio Prieto. El disco rojo, efectivamente. El disco rojo. El disco rojo. Muchas gracias, Nati. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.